Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy Alexis Sepúlveda, ya como mencionaron, soy profesor de educación física, licenciado en educación, ¿cierto? Y tuve el agrado de hacer un diplomado con Grupo Physics, el cual es muy bueno, lo recomiendo. No es por hacer promoción, pero de verdad se aprende mucho. Y yo les voy a hablar sobre los efectos del ejercicio físico en la salud y la calidad del hipocampo. Ya. El tipo de estudio es una revisión sistemática basada en el protocolo Prisma, ¿ya? Y la pregunta de investigación que quise responder es ¿cuál es la evidencia científica respecto al impacto del ejercicio en la salud y la calidad del hipocampo? Por lo tanto, el objetivo era analizar dicha evidencia. Bien, la cadena de búsqueda realizada fueron los términos MESH Hippocampus and Exercise, donde hipocampo englobaba todas las partes del hipocampo, sea 4 giro dentado, etc. Y exercise engloba tanto ejercicio físico como actividad física o ejercicio aeróbico, etc. En cuanto a los criterios de inclusión, se incluyeron todos los artículos de acceso abierto que sean longitudinales y controlados, publicados en los últimos 10 años e indexados tanto en PubMed, Scopus como Web of Science. Como podemos ver en la selección de artículos, en el primer cribado, cuando se eliminaron las citas duplicadas, quedaron 959 artículos. Luego, en el segundo cribado, en función del título y del resumen, se excluyeron 665 artículos, quedando 294. Luego, en función de su idoneidad, se excluyeron 281 artículos en función de su metodología como el nivel de acceso, terminando con 13 artículos incluidos. Antes de poder ver los resultados, vamos a ver entonces qué es el hipocampo. Bien, el hipocampo es esta parte de acá, bien, que podemos observar que es parte del cuerpo del fornix y que está dentro del sistema límbico, bien, que está en el centro de nuestro cerebro. Ahora, está en la parte posterior del tálamo y en la parte anterior del cuerpo calloso o giro del cíngulo. ¿Cuál es la importancia de este hipocampo, de este aparatito que es de sustancia negra? Bien, la importancia radica en poder discriminar la información y poder organizarla. Me explico. Toda la información que nosotros podemos sentir o percibir va a viajar por la médula, por ejemplo, si tocamos algo, va a llegar al tálamo y el tálamo lo va a distribuir o a los cuerpos mamilares o al cuerpo calloso. Entonces, si se va por el cuerpo calloso, va a hacer todo el recorrido para llegar al hipocampo, o en su defecto, puede ir desde el tálamo a los cuerpos mamilares para llegar al hipocampo. Y esto se repite sin parar. Entonces, el hipocampo, cuando encuentra que una información se repite mucho en este circuito, el hipocampo es el que dice, cerebro, estamos trabajando de más, esto ya no nos corresponde, esto debería pasar a la memoria a largo plazo que está en el lóbulo temporal. ¿Bien? No, espero se haya podido entender para poder comprender la importancia de este hipocampo. Entonces, en cuanto a los resultados, vamos a ver que el ejercicio tiene un impacto en el volumen del hipocampo. Por ejemplo, el estudio de Erickson et al. mencionó que el ejercicio aeróbico produjo un aumento del volumen del hipocampo izquierdo y derecho de un 2% aproximadamente, a diferencia del grupo de control, que disminuyó un 1,40%. Luego, el estudio de Gorham et al. mostró que la participación deportiva se correlacionó positivamente con el volumen del hipocampo, tanto en niños como en niñas, con una significancia de 0,007. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor participación deportiva, mientras más deporte hacían los estudiantes, mejor era el volumen del hipocampo. ¿Bien? En cuanto a los cambios de los niveles de IGF-1, que son un factor de crecimiento, se correlacionaron positivamente con los cambios del volumen del hipocampo después de 3 meses de ejercicio aeróbico, según Mas et al. Ahora tenemos que considerar que este factor, el IGF-1, se correlacionó o fue producido por el ejercicio aeróbico. Luego tenemos que 12 semanas de ejercicio aeróbico aumentó el volumen del hipocampo anterior. Ahora, ¿a qué se debe este aumento del tamaño del hipocampo? Nosotros tenemos dos tipos de células, a grosso modo, en nuestro sistema nervioso, que serían las neuronas, que es la unidad base, la cual transmite la información, ya sea eléctrica o química, y tenemos las células gliales o neuroglías o simplemente glías, que son las que ayudan a sostener prácticamente nuestra neurona. ¿Por qué? Porque la neurona, si bien tiene la función más importante y relevante, esta neurona no puede sobrevivir sola. Por lo tanto, tenemos un astrocito, que es una glía encargada de alimentar a la neurona por medio de los sustratos de los capilares. Tenemos la microglía, que es la encargada de defender
a la neurona, ¿bien? Tiene una función inmune. Tenemos a los oligodendrocitos, en el caso del sistema nervioso central, y a las células de Schwann, en el caso del sistema nervioso periférico, el cual está encargado de otorgar las vainas de mielina, que podemos ver acá en celeste, para que la información pueda viajar más rápidamente y sea más efectiva y eficiente. Y también tenemos las células ependimales, que son las que van a formar el líquido hematoencefálico. Bien. Ahora, hay más estudios respecto al volumen del hipocampo, donde Rosano et al. Menciona que 24 meses de actividad física de moderada intensidad aumentaron estadísticamente el volumen del hipocampo en adultos mayores en relación al grupo de control con una significancia del 0,039. También se evidenció que el ejercicio aeróbico aumentó el volumen del hipocampo en mujeres mayores con probable deterioro cognitivo leve, lo cual se va a mencionar más adelante, en una intervención controlada de 6 meses. Y finalmente, tenemos que la carga poligénica asociada con las células precursoras de oligodendrocitos y de la glía radial influyó significativamente en los cambios del volumen del hipocampo entre el inicio y los 3 meses en el subcampo CA4 y el giro dentado, que son partes específicas del hipocampo en pacientes con esquizofrenia que realizaban ejercicio aeróbico. Ahora, esta carga poligénica fue causada por el ejercicio, o por lo menos esa era la intención que se buscó. Entonces, para poder entender lo de la glía radial y cómo se produce la neurogénesis y la gliogénesis, este esquema es el que más nos va a ayudar. Tenemos que desde esta mitad hacia arriba vamos a hablar de una etapa prenatal o embrionaria, y desde esta mitad hacia abajo podemos ver la etapa adulta. ¿Bien? Ahora, acá tenemos nuestras glías radiales. ¿Bien? En primera instancia, no va a necesitar ninguna célula precursora para poder generar neuronas. Bien, estamos hablando de la cresta neural, que es lo primero que se forma en el embrión. Luego, va a necesitar células precursoras como la NIPC para formar neuronas, OIPC para formar oligodendrocitos y AIPC para formar astrocitos, y antes de nacer se van a empezar a formar las células ependimiales. Bien, luego, una vez nacido, la evidencia científica solo ha mostrado que la neurogénesis se produce tanto en la zona subventricular como en el hipocampo. Bien, entonces se repite el mismo sustrato, ¿cierto? NIPC para formar neuronas y OIPC para formar oligodendrocitos, y aún están buscando evidencia para mostrar los astrocitos. En el caso del hipocampo, que se forman en la zona subgranular, que es una parte del hipocampo igual, que es como la parte media, se forman las neuronas y están buscando si se puede formar también oligodendrocitos y astrocitos. Entonces, para poder entender mejor esto, acá tenemos una imagen mucho más simplificada. Tenemos nuestras glías radiales que están en el neuroepitelio, y al unirse otra célula precursora, en este caso NIPC, se va a comenzar a formar, a proliferar una neurona. Y lo mismo ocurre tanto en AIPC como OIPC. Bien, entonces ahora seguimos. En cuanto al ejercicio y la enfermedad del Alzheimer. 6 meses de ejercicio aeróbico de alta intensidad es capaz de proteger los subcampos del hipocampo vulnerables al Alzheimer de la degeneración durante al menos 12 meses después de una intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que un protocolo de 6 meses de entrenamiento o una intervención, luego de dejar de hacer ejercicio aeróbico, vas a estar protegido 12 meses después de que no se produzca una degeneración. ¿Bien? Debemos recordar que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Luego tenemos que los patrones de expresión génica asociados a la actividad física se oponen a la disminución de la expresión génica sináptica, la función mitocondrial y la producción de energía asociada al Alzheimer. ¿Qué quiere decir esto? Que los patrones de expresión génica que produce la actividad física nos van a generar una mayor sinapsis nerviosa, una mejor función mitocondrial, o sea, vamos a poder vascularizar mejor nuestras neuronas, ¿cierto? Van a tener una mejor función o una mayor cantidad de sustrato energético, y a su vez disminuye la producción de energía que consume el Alzheimer, o sea, va a disminuir la neurodegeneración. Luego también tenemos que el estudio de Mas et al. Mencionó que no hubieron resultados estadísticamente significativos en una intervención de 3 meses de ejercicio aeróbico en el polimorfismo Val66-MET con una significancia del 0,28, lo cual voy a mencionar más adelante, pero este polimorfismo tiene que ver con la neuroplasticidad.
Aquí tenemos los criterios de Schentens para el diagnóstico clínico del Alzheimer, que nos va a ayudar a evidenciar mejor de forma visual el Alzheimer. Tenemos que en el criterio A tenemos un cerebro sano, prácticamente intacto. En el criterio B tenemos un cerebro con déficit cognitivo leve. En el criterio C tenemos un cerebro con demencia moderada. Y en el criterio D tenemos un cerebro con una demencia grave. ¿Bien? Entonces, dicho esto, recordemos el criterio B, que sería el déficit cognitivo leve. Tenemos que 6 meses de ejercicio aeróbico de alta intensidad es capaz de promover una mejor cognición en aquellos con déficit cognitivo leve. También podemos mencionar que 3 meses de ejercicio aeróbico generó cambios en la perfusión del hipocampo, mejorando el rendimiento cognitivo en adultos mayores en cuanto al recuerdo verbal tardío. Recordemos que la perfusión del hipocampo nos menciona una mayor vascularización en esta zona. Por ende, va a haber un mejor trabajo. También podemos mencionar que 70 minutos de actividad física de moderada a vigorosa intensidad durante 9 meses mejora la memoria relacional dependiente del hipocampo. ¿Bien? Y finalmente, podemos mencionar que en comparación con la caminata rápida y sin ejercicio, el Badoyin, que es una especie de Tai Chi, aumentó significativamente la función cognitiva en pacientes con este déficit cognitivo leve. Entonces, podemos mencionar que si tenemos una persona mayor, puesto que las personas mayores son las que normalmente sufren estas enfermedades neurodegenerativas con déficit cognitivo leve, si aplicamos un buen protocolo de ejercicio aeróbico, ojalá de alta intensidad, y siempre manejando las variables correspondientes de la persona, podríamos recuperar la calidad de este cerebro. Ahora, si empezamos a sufrir una demencia ya moderada, ya no podemos hacer nada más. Ahora, en cuanto al factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF, podemos mencionar que este factor es el que nos ayuda a mantener una mayor neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es la eficiencia o la conexión entre las neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor BDNF, mayor va a ser nuestra sinapsis nerviosa. Entonces, 3 meses de ejercicio aeróbico aumentó el nivel de BDNF venoso yugular en relación al inicio del estudio con una significancia del 0,05 y a un nivel más alto que en el grupo de control con el mismo nivel de significancia. Ahora, esto es sumamente importante, puesto que si hablamos de venoso yugular, estamos hablando que está en el retorno. Por lo tanto, mencionamos que aumentó el nivel de BDNF en el cerebro, en este caso en el hipocampo. Bien, otro estudio que ya se lo mencioné, que hablaba del polimorfismo Val66Met, tiene relación con esto, con el BDNF, puesto que si tenemos una variante Val-Val, va a haber una mayor cantidad de BDNF beneficioso, y si tenemos una variante Met-Met, va a ser el caso contrario, o sea, sería un BDNF más perjudicial. Y Val-Met sería el término medio. ¿Bien? Sin embargo, en este estudio no hubo una mayor significancia, puesto que este estudio tenía como objetivo principal evaluar la cantidad de aumento del hipocampo en relación a las personas sedentarias. ¿Bien? Sin embargo, encontraron resultados positivos, pero no logró tener una mayor significancia. Finalmente, 3 semanas de ejercicio aeróbico mejoraron la función cognitiva y la plasticidad a las 18 semanas de la intervención, pero no fue estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Un estudio similar a lo que se mencionó anteriormente, que un protocolo de 3 semanas, después sin hacer nada, a las 18 semanas, hubieron mejoras en la plasticidad, pero no fue significativa. Aquí pueden ver una imagen de una sinapsis glutamatérgica, ¿bien? Que en realidad es de un estudio farmacéutico de la nicotina, pero lo que a mí me interesa que puedan observar es que los puntos verdes, que es el BDNF, y los puntos azules, que son el glutamato, que es un neurotransmisor, cómo van a influir en la sinapsis. Entonces, para que se entienda, tenemos que el neurotransmisor se va a unir a algunos receptores, ¿bien? Para poder generar una respuesta en la neurona postsináptica. Ahora, si podemos observar, el BDNF va a actuar como el glutamato. ¿Bien? Entonces, si aquí tenemos un 50% de activación en la postsináptica, vamos a tener un 100% de activación. El doble. ¿Por qué? Porque el BDNF se va a unir a otros receptores para potenciar esta respuesta. Ahora,
en cuanto al ejercicio y otras psicopatologías, podemos mencionar que el entrenamiento con ejercicios aeróbicos aumentó la actividad funcional del hipocampo, del cuerpo estriado o giro del cíngulo y del cerebelo en pacientes con Parkinson. Ahora también es importante saber que el cerebelo es la parte estructural del cerebro que está encargada de coordinar todos nuestros movimientos. Es por eso que se le asocia también al Parkinson. Y finalmente recordemos que todo esto está en relación al hipocampo. Bien, la participación deportiva interactuó con el sexo para predecir síntomas depresivos, encontrándose una relación negativa solo en niños. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor participación deportiva, los niños era prácticamente imposible que sufrieran síntomas depresivos, a diferencia de las niñas, con una significancia del 0,001%. Finalmente, el estudio que ya les mencioné de las glías radiales no habla de que el ejercicio podría ser un factor protector para pacientes con esquizofrenia, hablando del hipocampo. Bien, entonces, como conclusión, podemos observar que existe evidencia significativa y determinante en relación al aumento del volumen del hipocampo causado por el ejercicio, y de la mano también podemos hablar que este ejercicio es un factor protector para la salud y la calidad del hipocampo y para la prevención de varias psicopatologías como el Parkinson, el Alzheimer, el déficit cognitivo leve y la esquizofrenia. Ahora, también podemos concluir de que no tan solo aumenta el volumen del hipocampo, o que esto también va de la mano con una neurogénesis, lo cual nos va a proteger de las enfermedades neurodegenerativas, y también de una gliogénesis, lo cual nos va a ayudar a tener un cerebro más sano, puesto que va a estar más protegido, mejor alimentado, y va a tener una mayor eficiencia. Ahora, como discusión, podemos mencionar que la mayoría de los estudios tuvieron solamente 3 meses de intervención o menos, habiendo pocos artículos con 6 o 9 meses de intervención, por lo cual podríamos mejorar la calidad metodológica de estos estudios. Además, no existe una terapia física a cargo de profesionales de la educación física o, por ejemplo, de licenciados en actividad física y salud o deportes, los cuales también últimamente han tenido harto impacto y tienen muy buen nivel, bien, en los tratamientos de las psicopatologías mencionadas. Por ejemplo, no hay un tratamiento complementario para ninguna de estas enfermedades de ejercicio físico. En el caso de la esquizofrenia, el tratamiento más importante ya se sabe que es la farmacoterapia. Sin embargo, también hay evidencia de que podría ser muy útil agregar una terapia complementaria de ejercicio físico. Y finalmente, producto de la emergencia sanitaria actual y la prohibición de la apertura de gimnasios y centros deportivos, que es un tema actual que está muy de moda, ¿cierto? Muy controversial, se estima que habrá un alza de las psicopatologías y un empeoramiento de la salud mental de los actuales y futuros adultos mayores. Por lo tanto, la invitación es que podamos nosotros como profesionales del ejercicio poder integrarnos a estas áreas y poder investigar de mejor forma, puesto que todos estos estudios que yo mencioné antes fueron neurocientíficos que no tienen una base del ejercicio. O sea, comprenden lo básico o se asocian con distintos profesores, pero solamente les encargan el protocolo en sí. Les piden solamente hacer ejercicio aeróbico, por ejemplo, que tiene una génesis también ese problema, puesto que esto comenzó con estudios en ratones y lo más fácil era poder hacer protocolos de ejercicio aeróbico. Sin embargo, ya sabemos que el entrenamiento de fuerza también es importante y sería muy interesante poder incluir estas variables en la investigación. Bien, dicho esto, espero les haya gustado, traté de hacerlo harto en poco tiempo y agradecerle tanto al grupo FISIC como a Tania por las gestiones, también a la profesora Vanessa Salvatierra, que es la directora académica del grupo FISIC, y a todos los profesores, y como ya mencioné, yo ya hice un diplomado con ellos y tienen muy buen nivel, enseñan muy bien y el ambiente es muy grato. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias. Comentarios ahí felicitándote por la tremenda presentación que acabas de hacer. Vamos a pasar a algunas consultas. Cristóbal. Hola Alexis, bueno, y hola a todos. Hola. Bueno, primero te quiero agradecer por la ponencia, la encontré buenísima y te felicito por el tremendo trabajo que hiciste. De verdad me gustó mucho y también quiero saber si estás pronto a publicarlo para poder leerlo. Es la idea, pero primero, como es el protocolo Prisma,
hay que esperar la aceptación del protocolo de Próspero. Es un tema medio engorroso. Sí. Mira, mi pregunta va más enfocada, si pudiste, dentro de la revisión que pudiste realizar, enfocada a la liberación, por ejemplo, de mioquinas desde el músculo esquelético, por ejemplo, iricina, que se ha visto que induce la formación de este factor BNDF. Sí, En base a eso, ¿qué has podido ver? Si la ericina a nivel de músculo esquelético, porque BNDF también se produce a nivel de músculo esquelético, puede pasar la sí. barrera hematocefálica o simplemente lo produce a nivel del encéfalo. ¿Qué pudiste revisar de todo eso? ¿Si pudiste ver Respecto algo, a alguna la... relación? disculpe. Sí, no, dale, se había terminado. Ya, ya, disculpe. Ya, respecto a las mioquinas, en humanos no hay mucha evidencia, por lo tanto no pude leer muy a fondo respecto a eso, ya que solamente eso se ha investigado en modelos animales. Bien. El estudio, como lo menciona el modelo, que sería Próspero, Prima, perdón, tiene que ser en humanos o en modelos animales. Así que no sabría responderle muy a fondo eso. Si bien hay evidencia, porque está claro que hay, se ha practicado en modelos animales. Entonces también será una invitación para todos nosotros en poder investigar más a fondo. Porque de que hay mucho que investigar, hay mucho que investigar. Somos un área relativamente nueva en esto de la ciencia y nos falta empoderarnos. Porque de hecho acá en Chile, especialista en neurociencia, conozco a uno solo, que es el profesor Carlos Cristi y está enfocado en niños. Entonces, para mí es un problema grave. Nos falta involucrarnos más en investigación, por lo menos desde la neurociencia. Gracias. Y bueno, te vuelvo a Gracias, felicitar por la ponencia, de verdad me gustó. muchas gracias. No sé si Enzo. Sí, yo sabía. Vamos, Enzo. No, Por supuesto, adelante. Uniéndome a las palabras ahí de Cristóbal, felicitarte por la presentación, estuvo muy buena, excelente muchas revisión. gracias. Y obviamente mi pregunta va cargada más a la variante genética que mencionaste. Sabía. Sí. Dígame. Eh, Quería consultarte sobre, si dentro de toda la revisión que tú has hecho, eh, más o menos, ¿a qué tú eh, o sea, gracias a qué tú podrías decir de que la variante VAL66MEX podría influir dentro de la adaptación del entrenamiento aeróbico en la gente en la cual, a la quien se sometió en los estudios que realizaste? Dentro de mi punto de vista, no lo voy a hablar desde un punto de vista científico porque no tengo la base necesaria, pero desde mi punto de vista, si tenemos una persona que, por ejemplo, tiene la variante MED-MED, que sería la más ¿Mm? perjudicial, perdón, podríamos decir que con el ejercicio podríamos ahí tratar de contribuir a esa mal variante, por decirlo así, para poder fortalecer la neuroplasticidad por medio de la secreción de BDNF, gracias al ejercicio. Te lo comento porque bueno, pegué una revisar rapidito bueno, la frecuencia alélica que tiene la variante dentro de la población sudamericana ¿Sí? y es alrededor de un 15% más o menos. Por ejemplo, alrededor de un 15% podrías tener MET-MET o VAL-MET, porque en este caso el no white type o el menos común vendría siendo la variante que te da metionina. De repente igual es como, capaz, no es muy frecuente, ese es un punto. Y lo otro es que dentro de donde se encuentra esa variante, no, eso es lo que me genera duda de qué tanto puede afectar a la proteína que estás esperando, porque es casi al final del transcrito, o sea, casi la proteína vendría siendo, leía casi completamente, o sea, tendría cambios algunos, yo creo que capaz por ahí igual podrías orientar un poco ciertos rangos de investigación, porque es muy detallada la diferencia entre una proteína y otra, de repente algún Sí. punto de unión, capaz la parte del terminal de carbono, algo por el estilo, algo puede estar ahí generando alguna nueva adaptación de este polimorfismo, que yo creo que podrías estudiarlo más. Y eso. Sí, sí, de hecho sería súper interesante y cuando vi lo del polimorfismo, claro, me acordé de usted y traté de buscar distintas opciones, pero como conclusión propia, claro, ese polimorfismo a lo mejor no nos va a afectar tanto, pero sí me ayudó para entender de que generalmente es nuestra calidad de vida la que nos va a afectar al final.
Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa, a lo mejor puede que influya un poco ese polimorfismo, pero lo que más nos va a afectar es que nosotros no vamos a secretar BDNF, por ejemplo. No vamos a poder, no estamos estimulando nuestro cerebro para poder tenerlo saludable. Entonces estamos más propensos a sufrir alguna psicopatología, por ejemplo. Sí, en ese caso, por ejemplo, el caso de que estés con el estímulo apropiado y capaz ahí podrías ver realmente quiénes fueron los no respondedores y ver si la frecuencia calza con la frecuencia del polimorfismo. Y ahí capaz de empezar a estudiarlo. Claro, ¿no? Y lo que yo mencionando, hay mucho que poder estudiar y falta gente. No es un área que se está abordando. Los estudios en humanos son un tema. Sí, Los humanos son un tema. sí. Por eso es importante estudiarlo desde la parte biopsicosocial, no tan solo de la patología. Qué bueno, Alexis, te felicito. Así que muy buena presentación. Muchas gracias.